Muy buenas tardes. Estamos nuevamente acá en este mismo medio. Contentos de tenerlos a todos participando en este espacio Inspiraciones del Alma. Es un espacio de media hora donde se va a comentar, se va a reflexionar, hacemos meditaciones, también relajación y también comentamos temas muy importantes que nos van a ayudar a fortalecernos en estos momentos. Luego de la media hora abrimos para comentarios de ustedes, la participación de ustedes es muy importante. Si quieren compartir, sugerir, comentar, preguntar, ese espacio está abierto para ustedes. Vamos a entonces comenzar. Les pido que estén en un lugar tranquilo para que evitemos interrupciones, porque comenzamos con la meditación. Vamos a ir aquietándonos, respirando profundamente. Nilita, ¿comenzamos? Creo que la Nilita no está conectada. Tal vez esté mudo su parlante, déjame ver. ¿Me oyen? Ahora Sí. sí. Ahora sí. Ya. Entonces, sentarse cómodamente con la espalda derecha, respirando tranquilamente, imponiendo un ritmo tranquilo y sereno a la personalidad, aquietando las emociones, los pensamientos, oyéndose respirar. Ir elevando conciencia poco a poco hacia la cabeza, hacia el tope de la cabeza, y ver una luz brillante en el tope de la cabeza. Es el alma que ilumina la mente. Y cuando la mente está iluminada, no existe lugar oscuro. Ilumina todo lugar oscuro. Y nos convertimos en portadores de luz. Un momento, mantengamos en nuestra imaginación nuestra cabeza iluminada con luz, radiante, que es la luz del alma. Y esa luz va a iluminar toda esta nuestra reunión para que la podamos compartir, entender lo que se está diciendo y trabajar con esto.
Tomen una inspiración profunda y al exhalar decir el Om. Abrir los ojos. ¿Ya? Muy Sí, bien. Muy bien, entonces proseguimos con nuestro espacio y hoy día vamos a hablar un poco sobre los pensamientos, la fuerza de los pensamientos. Hemos elegido este tema porque en realidad es algo sumamente importante y es la causa de muchas situaciones que ocurren en nuestra vida. A ver, los pensamientos más elevados son aquellos cuya motivación es el bien común. Estos pensamientos están unidos a la energía amorosa. Serán magnéticos y lograrán su finalidad rápidamente. Muy bien, hay varios tipos de pensamiento. El punto ahorita es, los que me están escuchando, respiremos profundo y preguntémonos, ¿qué tipo de pensamientos habitan en mi mente normalmente? ¿Qué tipo de pensamiento tenemos todos los días? Es importante que notemos que los pensamientos no es que son tan poderosos así. Lo que pasa es que no nos han enseñado a dirigirlos, a encauzarlos, a direccionarlos. Esto ni en la escuela, ni los papás nos han enseñado de que podemos controlar los pensamientos, podemos elegir los pensamientos y también podemos estar en silencio. Normalmente pensamos de que vienen y nos dejamos llevar y nos transformamos en víctimas y nos mezclamos y los pensamientos nos agarran, nos envuelven, nos desenvuelven y nosotros estamos ahí metidos en eso. No es así. Nosotros podemos llegar de alguna forma a controlar los pensamientos que nosotros mismos estamos creando. Ustedes sabían que durante el día creamos más o menos 60,000 pensamientos durante un día. ¿Se imaginan si esos pensamientos se hacen realidad? ¿Cómo sería nuestra vida? Por eso es importante evaluar qué tipo de pensamientos tenemos. Bueno, todo es energía. Sabemos que todo es energía y sabemos que los pensamientos también son energía. Y los pensamientos son tan reales como el aire que respiramos. No vemos el aire, pero sabemos que existe. Lo mismo, los pensamientos no los vemos, pero existen. Vivimos metidos en un mar de pensamientos. Además que nosotros mismos estamos generando más y más pensamientos. Bueno, si vamos a entrar en el tema un poquito más científico, la pregunta es, ¿qué es un pensamiento? Un pensamiento en su más mínima expresión no es nada más que una frecuencia de onda, un impulso eléctrico. Es eso, es un impulso eléctrico generado en nuestra mente, generado por las neuronas que tenemos en el cerebro. Bueno, ese impulso eléctrico se genera por algo que nosotros llamamos voluntad, solo que no nos damos cuenta que podemos generar nosotros pensamientos. ¿Saben? Hay algo muy interesante. Hemos creído que usamos la mente para ayudarnos, para analizar, para entender el mundo que vivimos, para deducir, para encontrar soluciones, para planear.
pero la mente tiene un uso mucho más importante. La mente es creadora, creadora. Los pensamientos crean. La mente va creando y en lo físico se va concretando. Nada queda así en el aire. Cuanto más personas se unan en un mismo pensamiento, más probable que la realidad se vaya creando de ese pensamiento. Por eso es importante que nosotros sepamos qué estamos pensando, qué tipo de realidad queremos crear. Entonces, a veces hay personas que se ocupan todo el tiempo de quejarse y lamentarse. Son pensamientos de queja, de lamento, son pensamientos de por qué estoy aquí, por qué me pasa justo a mí esto, por qué yo, se hacen víctimas. Entonces, ese es el contenido de la mente de esas personas. ¿Y qué pasa? Ese contenido se va transformando después en realidad. Ahora, vamos a ver que el pensamiento es energía. Entonces tenemos así una escala de energía, de pensamientos. Podemos tener los pensamientos más negativos, que son las vibraciones o las frecuencias más pesadas, y tenemos los pensamientos más elevados, más sutiles y más positivos. Entonces, en esa escala, de acuerdo a nuestra forma de pensar, es que nosotros vamos a entrar en una corriente de pensamiento igual, de la misma frecuencia que aquella que estamos generando. Entonces, si escuchamos alguna noticia terrible, ya, y todos los que están escuchando comienzan a sentir miedo, ese miedo va a comenzar a irradiarse en el medio ambiente. El medio ambiente también se está contaminando con el miedo, lo que habló Nilita ayer. Estamos metidos en corrientes de pensamiento. Entonces, el otro día he leído algo muy importante que decía así: miles de niños en la India están meditando por la paz mundial. Miren el pensamiento de miles de niños. Entonces se va creando una forma, pensamiento elevada que va a ir precipitándose en lo físico, se va concretando, se va densificando. Entonces, ¿qué tipo de pensamientos nosotros tenemos? Eso tenemos que tener la responsabilidad de darnos cuenta que estamos generando esos pensamientos, que estamos usando la mente para crear cosas, para crear realidades, o para contribuir con el miedo, o más bien para cambiar la situación a una situación más positiva. Los pensamientos nos contagian, nos envuelven. Cuando estamos en medio de muchas personas pesimistas, es como que eso nos va afectando. ¿No han sentido su cabeza pesada? ¿No han sentido así cuando hay personas que se lamentan y se quejan todo el tiempo? ¿Cómo uno se siente? Obviamente no te sientes feliz, también te estás intoxicando con los pensamientos. Entonces veamos que son energías, y son energías vivas, y son energías que provocan y tienen consecuencias tanto en nuestra vida, tanto en nuestro medio ambiente interno, quiere decir, en nuestras emociones y en nuestro propio cuerpo físico impactan esos pensamientos, afectándonos en la salud, como también en el medio ambiente que nos rodea. En estos momentos todo el planeta se siente con miedo, a la expectativa. Estamos pasando momentos fuertes. Imagínense, toda la humanidad en este momento está centrado en un solo punto: el coronavirus, el miedo a morir, el miedo a enfermarse. Miles de millones de personas que ven la tele y escuchan las noticias enfocan su pensamiento ahí. Entonces, eso se está creando una forma de pensamiento muy fuerte. Cuando uno toma conciencia de la fuerza que le da
a las cosas a través del enfoque del pensamiento, tenemos ya la responsabilidad de cambiar, tenemos la responsabilidad de redireccionar para crear otra nueva realidad, una realidad más esperanzada, una realidad más positiva, una realidad, estaba viendo ahí cómo ahora están saliendo mensajes, qué es lo que tenemos que aprender en esta situación. Entonces ya se está comenzando a redireccionar hacia otra visión, saliendo de ese pensamiento dramático y trágico para ver qué lecciones, qué nueva cultura vamos a tener, qué nueva civilización, qué paradigmas van a caerse y qué nuevas creencias vamos a ir formando. Entonces, esa es la importancia del pensamiento. A veces necesitamos darnos cuenta de que tenemos muchos pensamientos ociosos, así que salen como vertiente, como burbujas, que no nos van a llevar a nada. Hay que tomar conciencia de que sí podemos direccionar ese pensamiento. Si quieren, ahorita podemos hacer un ejercicio para que nos demos cuenta que sí podemos direccionar los pensamientos. Vamos a tardar 2 minutitos nomás para hacer este ejercicio. A ver, cierren los ojos y respiren profundo. Ahora dense la orden. Quiero pensar en lo más bonito que me ha pasado ayer. Quiero pensar en lo mejor que me ha pasado ayer. ¿Cuál fue el mejor momento que he tenido ayer? Den la orden a su mente. Quiero pensar en lo mejor que me pasó el día de ayer. Respiren profundo. Ahora vamos a dar otra orden. Quiero pensar en lo peor que me pasó ayer. Quiero pensar en lo peor que me pasó ayer. ¿Qué fue lo que más he sentido ayer? Lo que más me ha molestado ayer. Muy bien, respiremos profundo y abramos los ojos. Cuando nosotros damos la orden de forma decidida, imponemos, van a ver que la mente al tiro nos lleva a ese punto que queremos y no solamente nos lleva a eso, sino que generamos pensamientos y hasta tenemos imágenes de lo que estamos viendo, de lo mejor del día de ayer, hasta podemos escuchar las voces, podemos sentir los olores, o sea, es tan fuerte la mente que puede llevarnos a crear una nueva realidad bien palpable. Entonces, cuando pensamos en lo positivo, hasta nuestro cuerpo se relaja y hasta sonreímos sin querer, porque tenemos ya la visualización, la mente nos ha llevado a eso. Cuando nos ponemos la orden, quiero pensar en lo peor, al tiro nuestra mente va a lo peor. ¿Y qué pasa? Comenzamos a entrar en esa misma vibración de lo peor, recordar lo peor y hasta nuestro cuerpo comienza a volver a sentir cómo nos sentíamos en ese momento en que estábamos siendo afectados. Entonces, vean bien, nosotros podemos direccionar qué pensamiento queremos tener, podemos crear a voluntad si queremos algo bonito o algo feo, si queremos estar ahí o no. Entonces nosotros somos como ese jinete que tenemos que montar en ese caballo que es la mente que está rebelde. Podemos hacerlo. O sea, esta es una nueva fuerza, es tan potente la mente que podemos utilizarla tanto para el bien como para el mal. Pero eso depende de nosotros. ¿Cuánta gente hay, cuando hemos dicho en días pasados, cuánta gente hay que está dormida? ¿Qué quiere decir dormida? Que se deja llevar por las cosas, que se deja envolver por los pensamientos, que sube, que baja y no toma acción en el asunto. A partir de hoy tenemos que darnos cuenta
que podemos generar pensamientos elevados y podemos mantener esa vibración elevada y podemos conseguir estar mejor, más equilibrados, más saludables en todos los niveles. El pensamiento, como les dije, nos afecta tanto hacia adentro como hacia afuera. Hay tantas cosas para hablar del pensamiento que tal vez ya me estoy pasando. Quisiera que, Nilita, si quieres aportar algo también, porque este tema me fascina, es muy importante, es muy interesante. Este tema nos hace ver que cómo nosotros tenemos esa capacidad y ese poder de crear, recrear y destruir cosas solo con el pensamiento. A ver, adelante. Gracias. La verdad que es apasionante porque todo el rato pensamos, todo el rato pensamos. Y les voy a contar un pequeño cuento. Era así un hombre que se encontró una lámpara igualita a la de Aladino. Entonces, agarró la lámpara, la frotó y salió un genio. El genio le dijo, amo, estoy aquí para servirte. ¿Qué quieres? Y el amo, y el chico, el hombre le dijo, miren, yo quisiera una casa hermosa con todas las comodidades. Tu deseo es orden para mí. Listo, al tiro la casa. Quiero unas doncellas hermosas que bailan mientras que yo como. Muy bien, pero ¿qué es lo que voy a comer? Tienen que ser manjares. Manjares aparecieron. Quiero tener mucho dinero. Dinero tuvo. Quiero esto, lo otro y todo el rato iba pidiendo y él listo, al tiro. Pero todo el rato le preguntaba, apenas le daba algo. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Y el hombre ya no se le ocurría qué pensar, porque ya había pedido todo lo que quería, ya tenía todo lo que quería descansar y disfrutar de la tranquilidad de lo obtenido. Pero no había caso, ¿qué más quieres? Empezó al final el hombre a correr desesperadamente para escaparse del genio, y el genio es detrás de él a toda velocidad. ¿Qué más quieres, amo? Ya piensa en las cosas que quieres, piensa. Y el otro desesperado hasta que vio un palo grande, largo. Y le dijo al genio, sube ese palo y baja, sube, baja hasta que yo te diga. Tus órdenes son para mí leyes, así se hará. Y subió el palo largo y volvió a bajar el genio, volvió a subir. Entonces, mientras que subía y bajaba, el hombre empezó a vivir más tranquilo su vida. ¿Qué es ese subir y bajar del palo? Es la respiración. Cuando subía, inhalaba. Cuando bajaba, exhalaba. Cuando los pensamientos se van agolpando, no sé si les ha pasado a ustedes, a mí me pasa bastante. Cuando me viene eso es a medianoche, a la madrugada, que empiezo a pensar. Y mi mente se me desboca, y si esto, lo otro, que aquí, que allá. Y generalmente en la noche, en la oscuridad, las cosas se ven muy feas, se ven muy amargas. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo uno se apacigua? Hagan la prueba, empiecen a respirar tranquilos. Inhalen y piensen en su inhalación. Exhalen. Inhalen, exhalen, oyéndose inhalar, oyéndose exhalar. Y un rato así comiencen a respirar lentamente, poniendo atención a lo que están haciendo, y posiblemente se duerman sin darse cuenta. Han acallado los pensamientos, porque los pensamientos van
se van agolpando en nuestra cabeza y tenemos que aprender a tener silencios. Y mucho tiene que ver también con nuestro enfoque. Todo está en nuestro enfoque, lo que decía Siham, donde ponemos atención. Ahora estamos poniendo atención a una enfermedad. Esto me gustaría, hoy día nos llegó, nos mandó una amiguita, Giovanna, esto que nos encantó a todos. Y les voy a contar, lo he tratado de resumir lo más posible, para que se den cuenta lo que es el enfoque en este momento de crisis que tenemos, en este momento de cuarentena. Esto está tomado del libro rojo de Carl Jung, que es un gran pensador. Entonces ahí habla de un barco que quedó en cuarentena frente a un puerto bonito, un lugar. Y en el barco había un jovencito lleno de bríos y todo, que se sentía de lo más angustiado de no poder bajar al puerto, y porque ahí estaba su familia. Él quería abrazar a su familia. Y el capitán le preguntó al muchacho si algo le faltaba, qué es lo que le estaba pasando. Y el chico dijo, no soporto no poder bajar a tierra y abrazar a mi familia. Y el capitán respondió, si bajas, también podrías infectar a otras personas, a tus seres queridos, que quizás no podrían resistir la enfermedad. Tienes que ser más responsable. El joven dijo, no me lo perdonaría jamás. Pero me siento privado de mi libertad. Y eso nos está pasando a todos. Así que aquí todos estamos viviendo esta misma experiencia. Entonces el capitán repuso, tú te estás privando de algo más. Debes privarte más bien de ciertas cosas para obtener otras. Así es la vida, un saca y daca. Debes privarte de algo y obtendrás otra cosa. Y el muchacho lo miró confundido. Entonces el capitán continuó. Hace mucho tiempo, yo esperaba llegar a un puerto y gozar de la primavera, porque estuve mucho en el mar. Esto seguramente debe haber sido en 1800 y tantos. Estuve tantos meses en el mar que moría por ver la primavera. Pero tuvimos que quedarnos en el barco en cuarentena tal como estamos ahora. Me vino una angustia tremenda que no sabía lo que me pasaba. Pero comencé a razonar, o sea, empezó a encauzar su mente. Sabía que tras 21 días, porque 21 días tenían que quedarse en cuarentena, de cierto comportamiento, 21 días ya teniendo cierto comportamiento, ese comportamiento se llega a crear como una costumbre, se vuelve costumbre. Entonces, prosiguió diciendo el capitán, decidí que en lugar de lamentarme y crear costumbres funestas, de angustias, iba a comportarme de manera diferente a los demás. Entonces, empezó a recordar, yo primero empecé a pensar en mis privaciones que pasaríamos, que nos faltaría comida, etcétera, y decidí cambiar el enfoque. Todo está en el enfoque. Comencé por la comida. ¿Me alcanzará? ¿No me alcanzará? Y me impuse comer la mitad de lo que comía habitualmente. Seleccioné alimentos más digeribles para no sobrecargar el cuerpo. Busqué alimentos más sanos y livianos. Y comenzó a comer de esa forma. El paso siguiente fue depurar mis pensamientos, eliminando los malsanos
y cultivando pensamientos más elevados y nobles, empecé a prestar atención en lo que pensaba. Y cuando eran pensamientos desesperantes o de crítica, etcétera, los cambiaba a algo superior, más nobles, como dicen. Luego, otra cosa que se impuso, me impuse leer al menos una página al día de algún tema que no conocía. También me impuse a hacer ejercicios cada día un rato. En la mañana empecé a hacer ejercicios para no anquilosarme. Y también recordó que años antes, contaba el capitán, un viejo hindú me contó que el cuerpo se potencia reteniendo el aliento. Entonces, dice el capitán, comencé cada mañana a realizar profundas respiraciones y creo que mis pulmones jamás antes habían alcanzado tal capacidad y fuerza. Y se iba y respiraba hacia la ventana y exhalaba. Respiraba, lo que les conté del hombre que hacía subir y bajar, y eso lo fue relajando. Luego en las tardes hacía mis oraciones, que el hindú le había aconsejado además, y fuera de eso, este hindú le aconsejó que tome la costumbre, escuchemos esto, de imaginar que la luz entra en mí. Y eso me hacía más fuerte, me sentaba tranquila, me iba hacia el tope de la cabeza y hacía que la luz me entre y me cubra completamente. Y el hindú agregó también que podía anexar en esa visualización de la luz a sus seres más queridos y a imaginarlos llenándose de luz también. No importa cuán lejos estaban, pero también imaginarlos que la luz entraba a ellos. Es un servicio y lo están haciendo. Se está haciendo. Entonces, y todo esto, dice el capitán, se volvió en mí rutina diaria en el barco. En vez de pensar en todo lo que no podía hacer, pensaba en lo que haría una vez que estuviera en tierra. Visualizaba las escenas cada día y gozaba de la espera. Todo lo que podemos obtener al tiro, como los niños malcriados, quiero esto, quiero lo otro, y los papás le dan. Todo lo que podemos obtener enseguida jamás resulta interesante y te aburres rápidamente. Pero sin embargo, cuando esperas, sirve para subliminar el deseo y hacerlo más potente. Me había privado de comida pesada, de dormir mucho, de haraganear, de pensar solo en lo que me habían quitado. Y entonces el muchacho preguntó, ¿y cómo acabó todo, capitán? Y el capitán respondió, adquirí todas aquellas costumbres nuevas. Pude desembarcar después de mucho más tiempo de lo previsto, mucho más de 21 días estuvieron. Entonces le privaron de la primavera, dijo el chico. Sí, aquel año no tuve primavera y muchas otras cosas más tampoco las tuve. Pero yo igualmente ya había florecido. Me había llevado la primavera adentro. Nadie jamás habría podido quitármela. Gracias. Yo quisiera aportar, ya estamos encima de la hora de cerrar y agradecer también la participación de todos. Solo un detalle, que toda esta construcción interna de los pensamientos, la respiración, el poder que los pensamientos tienen, que podamos percibir que las emociones están intensamente conectadas con los pensamientos.
Entonces, lo que pensamos, el cuerpo siente y se pone nervioso. Si pensamos cosas de temor, ya nos enfermamos. Entonces, las emociones están profundamente conectadas con los pensamientos. Y ese es un tema muy largo que probablemente vamos a hablar mañana o pasado, pero quisiera que cada uno de nosotros comience con estos ejercicios de subir el palo, bajar, pensar y percibir cómo sus emociones se pueden transformar en un lago sereno, tranquilo. Perciban que a cada respiración también su emocional responde al pensamiento. Entonces es un proceso de amadurecimiento, de percepción, de observación, de que el pensar está estrictamente relacionado con el sentir. Los hindús llaman de kama manas, pensamiento, emoción, y el físico es el resultado de nuestro pensamiento, de nuestra emoción, se reflexiona en nuestro cuerpo físico. O sea que nos enfermamos o nos curamos o nos sanamos dependiendo de cómo pensamos y cómo controlamos nuestras emociones y es un proceso integrado. Y todo esto viene al pensamiento del bien común, de la energía, que podemos curar al mundo, a nuestra familia, si podemos emitir y comenzar con esa reconstrucción que ese marinero tuvo en el barco en la cuarentena, transformando sus hábitos, su forma de ver, su forma de pensar, y todo eso va desde el pensamiento de la mente, pasa por la emoción y se repercute en el físico y bendice a todos los que están a nuestro lado. Entonces, este tema va a ser bastante trabajado por todos nosotros. ¿Quién quiere aportar alguna cosa? Ahora podemos abrir para el que quiera comentar. Una cosita que quisiera decir, Susanita, hay personas que no pueden entrar. Entonces, quieren saber cómo lograr entrar en el micrófono, en el eco. Yo veo ahí al lado, ponte tú, microfonitos chiquititos al lado de las fotografías de las personas. ¿No será quitando eso para que puedan hablar o algo? No, eso es cuando quieren hablar, se aprieta el micrófono para liberar, cada uno puede liberar su micrófono. ¿Dónde está el micrófono? Indícales. Ahí al canto izquierdo. En el lado izquierdo. Sí. En el lado izquierdo de abajo está el micrófono, está mute o unmute, que pueden, para hablar, tienen que soltar. Hola, sí. Sí. Ay, Susanita, perdón. Yeah. Acabo de aprender cómo tengo que usar esto. Muchas gracias por darme la oportunidad de decir algo y un saludo cariñoso a todos los que están en este grupo con un fin, con un móvil, que es precisamente empezar a construir pensamientos positivos. ¿Y para qué? Para que toda esta lluvia de pensamientos, de hechos que nos vienen a través de las redes sociales no nos distorsionen tanto la mente. Es importante que nosotros comprendamos que cuando aprendemos a manejar nuestra mente, estamos manejando un instrumento, pero que tenemos que darle un móvil correcto, porque si nosotros manejamos el pensamiento desde un sentimiento egoísta, entonces nuestros pensamientos jamás van a ser elevados, siempre van a ser pensamientos egoístas. Entonces, como todo es un proceso que poco a poco tenemos que ir controlando y discerniendo cuando yo estoy generando pensamientos positivos o pensamientos negativos y aprender a manejarlos. Es necesario que ahora aprendamos a manejar nuestros pensamientos más que nunca, porque estamos bombardeados de mucha información.
Es importante que nosotros este medio, este instrumento que nos ha dado la divinidad, lo aprendamos a manejar correctamente. Y es correcto cuando nuestro móvil es correcto. Solo eso quería decirles. Gracias. Gracias. Qué bien. ¿Alguien más quería aportar algo o hacer alguna pregunta? Hola, hola, hola. Hola, Liliana. Hola, ¿cómo estás? Yo quería ¿Cómo estás? agradecer, qué hermoso todo lo que han hablado todas. Qué interesante, y el cuentito, qué fácil de entender. Acá parece que el kit del asunto es tener la intención de hacerlo. Exacto. Y cómo se van formando los hábitos. Lo primero es la intención y dominar el emocional con la respiración. Qué bonito, qué hermoso. Solamente quería agradecerles a todas ustedes. Gracias, Liliana. Gracias a ti también. ¿Alguien más quiere aportar alguna pregunta o algún comentario? Bueno, entonces este tema es bien complejo y es sumamente interesante y pienso que es la clave también para para el tiempo que estamos atravesando ahora y es una oportunidad que se nos está dando porque en realidad estamos en momentos y en lugar silencioso y podemos practicar esto. O sea, aquí ya no hay, no tengo tiempo, tengo trabajo, ya no hay eso. Entonces, yo creo que tenemos una oportunidad muy grande para profundizar todas estas enseñanzas. Bueno, entonces ahora procederemos al cierre del trabajo de hoy día. Les voy a pedir que cierren los ojos. Elevemos el enfoque mental arriba al tope de la cabeza y visualicemos una luz enorme, una luz radiante, pura. Visualicemos que esa luz es tan fuerte, tan brillante que comienza a penetrar en nosotros. Y nos ilumina nuestra mente. Con esa visualización vamos a exhalar la palabra sagrada Om. Inspiramos. Muy bien, respiramos profundo, abrimos los ojos. Gracias por la atención, gracias por la participación y hasta mañana en el mismo horario. Gracias. Obrigada. Boa noite a todos e até amanhã. Muchas gracias.